Diagrama de fase. Un diagrama de fase es un método cualitativo gráfico que nos permite analizar la solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden autónoma. Recordemos que una ecuación diferencial ordinaria autónoma es una ecuación diferencial que depende solo de la variable dependiente. De forma general, se la representa como y' igual a g que depende de y. Por ejemplo, en la ecuación y' igual a seno de y más y, vemos que la función seno de y más y depende solo de y, que es la variable independiente en esta ecuación. Por eso se dice que se trata de una ecuación diferencial ordinaria autónoma. Para realizar un diagrama de fase, debemos recordar qué información nos da la primera derivada de una función y igual a f de x. Al igualar la primera derivada y' de la función y en función de x a 0, tenemos información sobre los puntos críticos de la función f de x. Al analizar el signo de la derivada para cada intervalo, podemos conocer la monotonía de la función f de x. Si la primera derivada es mayor que 0, la función f de x crece. Mientras que si la primera derivada es menor que 0, la función f de x decrece. Esta información la podemos resumir en la siguiente tabla. La primera fila nos permite representar los valores que va a tomar la variable x, que irán desde menos infinito hasta más infinito. Los valores x1, x2, x3, etc. representan los puntos críticos de la función. En la segunda fila, ubicamos la información acerca de la primera derivada. Pondremos menos en caso de negativa y más en caso de ser positiva. Como se puede ver, la fila correspondiente a la columna x1 tiene el valor de 0. Recordemos que es un punto crítico. La tercera fila me da la información del comportamiento de la función f de x. Podemos ver que en la primera columna es decreciente y luego podemos ver que es creciente la función, dándonos x1 como un punto mínimo. En un diagrama de fase se representa el comportamiento de la función solución de una ecuación diferencial autónoma a lo largo del eje y. Por ejemplo, el siguiente diagrama de fase nos da la siguiente información. La función crece en los intervalos desde menos infinito hasta menos 3 y de 2 a más infinito, y decrece en el intervalo de menos 3 a 2. Al analizar el diagrama de fase, se puede ver que el comportamiento de la función solución alrededor de los puntos críticos no siempre es la misma. Cuando en el diagrama de fase se ve que la función solución converge a un mismo punto crítico, se dice que el punto crítico es asintóticamente estable y se lo conoce como punto atractor o sumidero. En el diagrama se puede ver que el punto menos 3 es asintóticamente estable. Por el contrario, cuando en el diagrama de fase se ve que la función solución se aleja de un mismo punto crítico, se dice que el punto crítico es asintóticamente inestable y se lo conoce como punto repulsor. En el diagrama se puede ver que el punto menos 3 es asintóticamente inestable. También pueden presentarse puntos singulares alrededor de los cuales la función no cambia de sentido. A estos puntos se los conoce como puntos asintóticamente semiestables. Por ejemplo, el punto menos 2 y el punto 4 son puntos asintóticamente semiestables. Para realizar un diagrama de fase, debemos seguir los siguientes pasos. Primero,
Verificar que la ecuación diferencial ordinaria de primer orden sea autónoma. Calcular los puntos críticos de la función solución, es decir, igualar la primera derivada a 0. 3. Analizar la monotonía de la función solución, es decir, analizamos el signo de la derivada. Y 4. Realizamos el diagrama de fase, es decir, representamos gráficamente los puntos críticos y la monotonía de la función solución.